Buenas tardes. Vamos con un nuevo capítulo de Cara a Cara en esta época que nos ha tocado vivir y, como siempre, desear que todos estéis lo mejor posible, que lo llevéis todo lo bien que podáis y recordar que queda un día menos para volver a la normalidad y que ya vemos un poco la luz al final del túnel. Bueno, hoy tenemos un tema que daría para mucho, daría para estar hablando horas y horas, eh, como es el tema de árbitros y entrenadores. Todos hemos dicho, leído, visto en alguna ocasión eh, la expresión de que los árbitros son un mal necesario dentro del deporte, dentro del baloncesto concretamente. Sin árbitros no se puede jugar, pero es la figura, digamos, más antipática del deporte. A los jugadores y entrenadores les sienta mucho peor que le anulen una canasta por haber hecho pasos que porque le ponga un tapón a un jugador contrario. Y bueno, de los entrenadores, pues también hemos oído muchísimas veces el tema de cuando uno hace cosas que los demás creen raras, ha tenido un ataque de entrenador, entre comillas. Al final la conclusión es que también que los entrenadores son un mal necesario. Nosotros le damos una vuelta de tuerca y decimos que son un bien necesario. Si son imprescindibles para hacer baloncesto, pues no puede ser malo, tiene que ser bueno. Bien, y para hablar de todo esto, de lo divino y de lo humano relacionado con la relación de árbitros, jugadores, entrenadores y del baloncesto en general, tenemos a un árbitro y a un entrenador. Tenemos a Adrián Martín, que como sabéis es el director técnico arbitral de la delegación de Huelva, de la Federación Andaluza, y árbitro en activo N1. Y, perdón, y a Óscar Gil, que como sabéis es el director deportivo, el coordinador deportivo del Club Deportivo Baloncesto Huelva La Luz y entrenador de equipos de cantera de dicho club. Son ambos suficientemente conocidos y prestigiosos en sus distintas parcelas. Sin más dilación, porque ya digo que hoy podríamos estar hablando muchísimo tiempo con estos dos invitados. Empezamos. Vamos a darle la palabra sin hacer ningún tipo de pregunta ni nada, directamente. Primero, a ver, a Adrián le vamos a dar la palabra en primer lugar, que haga una breve exposición, le damos un par de minutitos y luego le daremos la palabra a Óscar y a partir de ahí empezaremos a sacar temas y vosotros iréis discutiendo entre vosotros y aportando cosas entre vosotros. Esperemos que tener una gran tarde. Adrián. Bueno, buenas tardes a todos y desear lo mismo que ha deseado Juan en la introducción, que todo lo esté llevando lo mejor posible y que, bueno, que dentro de lo que cabe ya estamos, espero, terminando. Yo voy a dar la vuelta a lo que tú has dicho del más necesario. Yo creo que bien necesario, muy bien necesario de ambos y más, y creo que cada día más convencido de que la relación debe ser, debe sumar esa relación y no restar. Yo creo que nunca debemos ver, hablo desde mi parcela y opinaría igual si fuera entrenador, que el entrenador sea el enemigo del árbitro, ni el jugador el enemigo del árbitro. Por eso tampoco me gustaría que ningún árbitro fuera visto por el entrenador, por el árbitro, por el jugador como un enemigo. Yo en ese sentido nunca, si no voy a defender todo lo contrario, creo que todos estamos en el mismo juego, cada uno en nuestra parcela, cada uno entiendo que va a tirar para sacar lo suyo hasta un cierto punto, por supuesto. Pero bueno, pero que el bien necesario y la relación árbitro-entrenador creo que debe ser que sume siempre, sin robar por sumar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo en este cara a cara. Deseo que estéis bien. Y a lo que dice Adrián, evidentemente somos partes integrantes de este juego y como tal hay que verlo. No hay que crear ni una enemistad, ni una mala relación, ni nada, simplemente saber que somos parte del juego y que tenemos que aceptarnos con nuestros errores, con nuestros aciertos y que, bueno, el baloncesto es un deporte competitivo, que al final buscamos, entre otras cosas, la victoria en los partidos y no tenemos que salirnos de todas formas de nuestro respeto, la educación, de los valores que transmite también este juego. Intentaremos de todas las maneras posibles llevarnos a casa la victoria, como quien dice, pero siempre respetando, haciéndote respetar también
y sabiendo que, lo he dicho, unas partes, tanto entrenadores como jugadores, públicos y árbitros, una parte bastante importante o principal del juego a la que tenemos que acostumbrarnos a respetar y saber que están ahí para lo bueno y para lo malo. Bueno, muy bien. Para empezar está bien. Bien, vamos a empezar primero por algo un poquito más genérico. Iremos desarrollando el partido y entrando en cositas particulares. Vamos a hablar primero de la relación entre el árbitro y el entrenador contemplada desde las reglas de juego. En el reglamento se especifica y en sus interpretaciones y en todas sus cosas cómo se tiene que dirigir un árbitro a un entrenador, qué se le puede consentir por parte del entrenador al árbitro. Los entrenadores en sus cursos también tienen sus asignaturas de psicología en las que se contempla cómo dirigirse a los árbitros. En fin, me gustaría hablar un ratito sobre este tema. Adrián, ya que hablamos del reglamento, empezamos contigo. Yo creo que partiendo, por supuesto, primeramente el conocimiento de la regla por parte del árbitro. Eso tiene que, en primer lugar. Pero también el conocimiento de las reglas por parte del entrenador, incluso hasta llegar a un punto de que ese conocimiento de las reglas puede hacer, como el objetivo que ha dicho Óscar, ganar el partido, hacer ganar o perder el partido, incluso utilizar esas reglas a su favor. De ahí a presionar al árbitro, a aprovecharse del árbitro. Bueno, eso éticamente ya no estoy de acuerdo, pero sí que el reglamento tiene una cosa a favor del entrenador y el conocimiento de este reglamento, ya no solo por parte del entrenador, sino por parte del jugador, y ejemplos de eso creo que tenemos unos cuantos, pueden dar victorias o pueden llevar a la derrota del equipo. Por lo tanto, sobre todo la importancia de eso, del conocimiento del reglamento. Después de las relaciones entre ellos, es que creo que cuanto más fluida sea, a mejor término se va a llevar el partido. Yo me equivoco, yo como árbitro, yo me equivoco menos cuando hay menos protestas, porque al final estás más pendiente de banquillo, de entrenadores, de jugadores, de que yo me equivoco menos como árbitro, yo lo opino como árbitro. Entonces, es que creo que las protestas llevan a más errores, no a intencionados, sino errores porque pueden no estar pendientes. Está claro. Hay otros factores que cada entrenador, evidentemente, o cada árbitro podía valorar. Yo creo que, evidentemente, hay que dejar factores personales, factores incluso emocionales del mismo día que llevemos, de la misma situación que estemos viviendo. Hay que intentarla, como decimos muchas veces, sacarla del momento del partido, en este caso, y más en la relación con el árbitro. Si desde un primer momento nos vamos a enfrentar al árbitro como norma, bueno, a lo mejor es una táctica, una dinámica de partido, un plan de partido que algunos entrenadores pueden también especificarlo en su forma de dirigir, ¿vale? Está claro que el conocimiento de las normas del juego es básico. Entre otras cosas, si tú quieres reclamar algo, tienes que conocer de lo que estás reclamando. Ahí, a ese nivel, los árbitros tienen más conocimiento quizás que los entrenadores. Sí es verdad que si lo vemos de una manera formativa, nosotros también en nuestro entrenamiento tenemos que enseñar ese reglamento a los jugadores. También poniendo como ejemplo los arbitrajes, cuando los tenemos en los partidos, o nuestra propia decisión a la hora de arbitrar, para entendernos alguna situación de juego en los entrenamientos. Las decisiones y las interpretaciones que dicen los árbitros, evidentemente, no siempre nos favorecen, nos gustan y las expresamos de muy distintas maneras. Si nos viene bien, lo normal es que lo hagamos de manera positiva, y si nos viene mal, aún sabiendo muchas veces que está bien pitado, pues intentamos, si no presionar, protestar o de alguna manera mostrar nuestro desenfado, nuestro enfado, perdón. Bien, bueno, yo pienso que efectivamente el conocimiento del reglamento ayuda al entrenador y al jugador. Hemos comentado más de una vez, Adrián, lo he comentado con él más de una vez. A mí me impresionó como un jugador cadete, como Ricky Rubio cuando era cadete, en un campeonato de Europa, en una final, en una prórroga o en un final igual, en una prórroga, fue el final de la prórroga, después de la canasta aquella que metió, sabía una cosa del reglamento
que en aquel momento hicimos la prueba entre muchos árbitros y oficiales de mesa de Andalucía y muchos la desconocían. Esa norma se ha cambiado, que era que hasta que un equipo no establecía control de balón dentro del campo, no se ponía en marcha el reloj de 24, pero sí el de partido. Con lo cual él, cuando le pasaron el balón, pues no hizo nada por cogerlo, dejó que rebotara en su cuerpo, que fuera un poquito para adelante porque no lo estaban presionando, y poder ganar unos segundos de posesión. Y eso no fue idea del entrenador, eso fue idea suya, eso da una imagen clara de la inteligencia de ese jugador, de cómo se puede sacar provecho. Y a raíz de eso hay un montón de detallitos que podemos desgranar, que podemos desgranar y que tenemos que entrenar en nuestros entrenamientos. Desde las instrucciones en los tiempos muertos, que se puede entrenar entrenando, todos deberíamos saber que son 50 segundos, que ni siquiera es un minuto, que son 50 segundos. 50 segundos desde que se pita hasta que te llaman otra vez. En fin, un montón de cosas. Sobre eso podremos volver después. Pero bueno, vamos a entrar ahora en el partido. Estamos en la charla prepartido de árbitros y de entrenadores. Esta pregunta nos la hacen llegar un oyente. Tanto el árbitro en su charla prepartido como el entrenador en la suya tienen en cuenta al entrenador que tienen enfrente los árbitros o a los árbitros que tienen enfrente el entrenador. Óscar, empezamos por ti ahora. Hombre, entiendo que no deberíamos, entiendo. Si hablamos de ligas profesionales y demás, pues seguramente los entrenadores, ayudantes estudian el comportamiento, las decisiones y cómo se desarrolla el juego con un determinado árbitro en un partido. Yo entiendo a nuestro nivel, que el que nos atañe, nivel formativo, no debería ser cuestión para estudiarlo, básicamente. Es decir, tenemos que entender que son los que nos hacen cumplir las reglas y las normas, y nosotros también tenemos que educar deportivamente a los jugadores y en los entrenos y demás, que tenemos que primero respetar al árbitro, que al fin y al cabo es el que arbitra el partido, y poco más que decir. Yo sé que hay algunos entrenadores, alguna vez ven la designación y te dicen, oye, te pita tal, y bueno, alguna idea te puedes tener, pero es más, creo que no influye para nada en esta edad. Bien. No influye, pero vamos a ver, yo no... Depende de cómo lo enfoquemos, puede ser un punto positivo o negativo. Esto no es ir premeditado, ni estoy hablando ni del entrenador ni del árbitro. Hay equipos que se basan más en la defensa, en ser mucho más agresivos en defensa. Si conocen que el árbitro, vamos a ver, que no debería ser así, tiene un criterio que no pita tantas faltas, a lo mejor van a aumentar su nivel de contacto para ganar, porque saben que por ahí pueden tener una ventaja e ir hacia por el partido. No sé. Quizás depende del partido y del momento. Evidentemente, si vemos alguna manera de presionar o de favorecer a nuestro equipo, sea más ético o menos ético, a lo mejor lo aprovechamos, pero no porque sea determinado árbitro o no, puede ser un poco determinado por la situación del partido, del momento del partido. Sí, por eso te he dicho que puede ser, que depende cómo cómo vendamos esto, puede ser positivo o negativo, tampoco tiene por qué ser negativo. Igual que un árbitro, a ver, no sé, en los prepartidos, ¿de qué se habla? Es que a lo mejor si un jugador se ve el calentamiento y se ve que hace muchos pasos de salida, bueno, mejor es, oye, atento que las entradas que está haciendo aquí en la rueda de calentamiento está haciendo muchos pasos de salida, vamos a estar dentro del partido. ¿Eso es ir premeditado hacia el jugador? Mira, pues, respondiéndote a lo último, entonces sería bueno por parte del entrenador enseñar cosas que no son habituales, pues todos sabemos que cuando Exacto. un jugador hace algo un poco raro, el instinto del árbitro es pitar. Aquí ha pasado algo raro. Bueno, ya eso no lo estamos quitando con el paso cero, eso es por los pasos sobre todo, ¿no? Ahora iremos al paso cero. Entonces, sería bueno, no quiero volver a la batallita, pero yo recuerdo que la típica jugada que se decía que era de niña, que ahora ya la hacen los profesionales también y con más facilidad,
Era parar en un tiempo y en acción continuada meter un pie, levantar el pie de pivote para tirar, quitándose del medio al defensor. Pues yo eso lo ponía a hacer a la jugadora. Es más, comentaba con el árbitro, fíjate que esto con lo bueno que es, que siempre pitan pasos y tal. O sea, el árbitro está pendiente de todo y eso puede influir. Es evidente. Bien. Bueno, ya que estamos en el paso cero, vamos al paso cero directamente. El paso cero ha supuesto un cambio importante. Pero aquí hay varios matices. Primero, yo me gustaría saber, para los árbitros facilita la labor enormemente, bajo mi punto de vista. Eso es verdad. Perdona, ahora y habláis los dos. Y luego, para el entrenador, ¿se entrena la opción de paso cero? Venga, Adrián. La opción del paso cero, en realidad, mira, a nosotros nos lo aplicaron de esa manera, que para lo que al ojo del árbitro es muy difícil ver si el pie todavía está en el aire o ya está apoyado, ese paso se le regala, vamos a llamarlo así, porque es al final lo que dice el paso cero, que si un pie está en contacto con el suelo o a punto de, o está en el suelo prácticamente, ese paso cero ya se le regala. No, antes está en el suelo, todavía no ha cogido la pelota, reposa ya el balón en la mano, en el reverso, le damos un paso más, no puede apoyar el último. Entonces le ha facilitado, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el chip, y ahora me imagino que a Oscar también le habrá pasado el enseñarle a los jugadores, sobre todo más mayores, ¿no? Con más edad, ese chip es complicado. Yo sigo cometiendo errores de paso cero, de pitar pasos cuando no lo son por paso cero, porque es que tienes el chip, porque antes lo que te he dicho, antes lo raro es lo que pitabas, y ahora es que lo raro, eso que antes pitabas, ya está permitido. Entonces, es complicado. El paso cero ha beneficiado, ha ayudado al árbitro, pero también es complicado controlarlo. ¿El paso cero lo usan los árbitros ahora como excusa para no, cada vez que reciben una protesta? Espero que no. Espero que no. No debería. No se debería. Bueno, lo también... que se debería es trabajar el paso cero. También es verdad que las nuevas tecnologías, hablando tú de tu época, que el trabajar esa jugada tan básica que tú has hablado, al final de caer en un tiempo, pivotar, levantar uno y levantar el de pivote para tirar, que es legal, es que eso es algo tan básico ahora mismo que con un vídeo se ve y lo ve. Está al alcance de cualquier árbitro, vamos a llamarlo así, porque hay tanto material audiovisual que se puede ver. Antes eso era mucho más complicado. Bueno, primero, matizando que la metodología de enseñanza del paso cero, como estáis hablando, una vez que está mecanizado ya para gente que lleva tiempo jugando baloncesto, puede que sea más complicado de enseñarla o de adaptarla. Quizás en las edades más pequeñas de niños y niñas que están empezando a jugar, pues lo que aprenden se les puede enseñar de una mejor manera. Yo pienso, no en este tema del paso cero, sino en otro también cuestiones arbitrales, que la interpretación del árbitro al final depende, si no todo, casi todo, porque por mucha norma que haya y por mucha regla que haya, en este caso el paso cero, hay situaciones de que miras en un momento determinado, estás pendiente de otra cosa, interpretas tú que ha dado un bote, no ha dado. Entiendo que es complicado y bueno, creo que no es uno de los fundamentos que no es difícil de enseñar, porque más que restringir está aportando, es decir, te está permitiendo una acción que antes no te permitía. Por ejemplo, en un contraataque. Ahora en un contraataque puedes coger el balón en carrera, dar dos pasos, incluso botar y seguir. Antes eso no lo permitía. Es una facilidad que quizás hay que mirarlo también desde este punto de vista. Una ventaja que se puede crear con esta situación. Dos cosas muy concretas. No olvidemos que los pasos de salida no han cambiado y siguen siendo exactamente igual. No creo que me equivoque en eso. Y una pregunta para los dos. ¿El paso cero es una evolución positiva para el baloncesto o no? Bueno, perdón, eran tres cosas entonces. Y luego, ¿merece la pena entrenar el paso cero? Sobre todo en categorías inferiores. Bueno, yo creo que sí. De hecho, es una norma, si lo llamamos norma, que existe ahora, que hay que tenerla en cuenta, con lo cual, evidentemente, hay que entrenarla. Hemos hablado estos días, que hemos estado hablando también con Adrián, el reglamento va evolucionando.
quizás lleguemos a un momento, no sé si esto dará pie a otra pregunta más para adelante, que haya que volver a cambiar ciertas reglas del juego, la línea de 3 más grande, el espacio del campo un poco más ancho. Esto al fin y al cabo es una adaptación, se adapta a la zona por determinados jugadores o determinadas situaciones que había, se está adaptando esto que no es en referencia a algún jugador o alguna situación concreta que había antes y que por eso se adaptaba el reglamento, pero sí que a mi parecer le da más viveza, más rapidez y más espectacularidad quizás al juego. Ya no nos podremos quejar de que los americanos hacen pasos en los Juegos Olímpicos. No tenemos excusa. Sí, yo creo que yo no lo... Es decir, que creo que sí es importante trabajarlo, que merece la pena porque la ventaja que se obtiene bien trabajado es brutal, ¿eh? Es brutal, digo, de cara al objetivo de ganar el partido, que al final es el objetivo de formarse y al final de ganar un partido. Creo que sí merece la pena. Y también estoy de acuerdo con Óscar, que es que todos los cambios en el reglamento van hacia eso, las antideportivas de contraataque, ¿por qué? Para no parar el juego y que sea mucho más fluido, lo de los 14 segundos, después de rebote 14 segundos solo, si se saca de pista delantera 14 segundos, para que darle más fluidez, todo al final va hacia eso, hacia ser un deporte mucho más dinámico, no tanto de parar, Sí, estamos totalmente de acuerdo. Para mí uno de los mejores cambios últimamente ha sido el de las faltas antideportivas, que esperemos que se siga manteniendo para el tema de los contraataques. Se ha ampliado incluso. Sí, el tema de la falta antideportiva, incluso en este cambio que mandaron, que han puesto hace poco para el año 2000, para el próximo año, para octubre, han ampliado un poco el tema de la falta antideportiva en contraataque. O sea, intención de quitarla. Pero no es posible que con el espíritu de querer dar, un espíritu magnífico, de querer dar más fluidez al juego, se caiga en el exceso, o sea, en dejar de pitar faltas, por ejemplo, cosa que aprovechan algunos para hacer más falta, como queremos, bueno, pues si nos ahorramos esta falta a la otra y al final el efecto no sería positivo. ¿Puede suceder eso? ¿Cómo lo veis? Yo no estoy muy seguro, la verdad. Depende un poco también, no sé, el criterio también que se elija. No es un criterio, sino que yo tengo muchas veces la duda que si emplea siempre el mismo criterio para pitar la falta, por ejemplo, de salida de contraataque. En Euroliga, bajo mi punto de vista, no, sino que se piten todas, pero quizás deberían ser sancionadas de otra manera, porque al fin y al cabo tiene más ventaja quien la hace que quien la recibe. Por lo menos esa es mi opinión, ahora mismo. El criterio debe ser el mismo, es decir, en principio el criterio va a ser el mismo porque se basa en el mismo reglamento FIBA, me refiero a nivel FIBA, que después la aplicación sea distinta. A nosotros nos exigen lo mismo en LEB Oro que en provinciales, vamos a decir, sí, ese es el criterio establecido. Y en relación a lo que decía Juan, no entiendo. ¿Tú quieres decir que porque se amplíe el criterio, el pitar falta antideportiva, se van a dejar de pitar No, tipo de faltas? Olvida la falta antideportiva. La evolución de las normas va siempre en la línea de agilizar el juego y darle fluidez. Sí. Entonces, si basándose en eso no se dejan de pitar a lo mejor demasiadas faltas, lo cual complica determinados partidos. Es que hay que mantener un equilibrio entre la fluidez del juego y, además lo dice todo el reglamento, entre el equilibrio del partido y la fluidez del juego. Es decir, el espíritu de las normas de un partido para que no se hagan contactos que no se deben cometer, que no se pare lo que no se tenga que parar, que al final es favorecer el ataque, no tanto no favorecer la defensa, sino el ataque, que es el que construye. Y llegar a un equilibrio. Eso que pasa que también al final es más complicado porque son muchas faltas de ellas, son de control de partido, porque, por ejemplo, se dan caso de que faltas, cuántos contactos no hay en el rebote, cuando se coge un rebote para iniciar el contraataque, pequeño contacto que se aguanta un poco, si el balón sale bien no se pita, si el balón se va a perder a lo mejor se pita, o a lo mejor por control de partido, porque está viendo que esas faltas están provocando
disputas, otro tipo de disputas, por lo menos quitar una falta esa para decir, oye, hasta aquí, ¿sabes? Vamos a parar. En Quizás eso también- nunca estaremos de acuerdo porque sabes lo que opino del gasto administrativo. Las faltas, Sí, que es muy relativo. y es Eso falta, porque si se le pitan 4 faltas seguidas así, es que no las va a hacer otra vez, porque se va a ir fuera del partido. Y entonces, en fin, eso. Bueno, pero entonces nos vamos a todo lo hasta, contrario, a lo que tú estás diciendo de que no va a haber fluidez del juego. Porque hasta- cuántas faltas. Sí, pero a lo mejor pasamos de un periodo de poca fluidez a uno de fluidez máxima. Porque cuando los jugadores y entrenadores se dan cuenta de que se están pitando las faltas que son, pues van a dejar de hacerlas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero Pero eso debería aquí ser quería no llegar el yo. cambio de criterio, sino que el partido ha cambiado de ritmo. Vamos a decir, que no es cambio de criterio del árbitro. No, al cambio de criterio vamos ahora. Pero tú has dicho una cosa muy importante, que equilibrio. O sea, ahora ya, yo espero que ya se esté dando cuenta mucha gente que no es tan fácil coger el silbato y pitar y acertar todas las veces lo que se pita, porque hay que saber cuándo hay que pitarlo y si hay que pitarlo o no hay que pitarlo. Ahí está la cosa. O sea, ya vamos porque es difícil. Pero, entonces, y quiero que opinéis los dos, el criterio del árbitro siempre es el mismo a lo largo de un partido. Óscar primero. Pregunta complicada. Entiendo Óscar, que todas las preguntas son complicadas. Sí, para eso, claro, y son matrícula, divertidas. aquí hay que sacar matrícula. Divertido de contestar. Entiendo que debe ser, en su plan de juego, debe ser el mismo criterio durante todo el partido. Yo haría un matiz, que lo iba a decir en la pregunta anterior, ya a nivel de entrenador más que de árbitro. ¿Por qué? Porque si yo puedo distinguir dos tipos de faltas, técnicas y tácticas. Me explico. Una falta táctica en algún momento dado que nos pueda convenir hacer un tipo de falta, endurecer el juego, desarrollar el juego de una determinada manera. Y otra cosa es la falta técnica. Es decir, si yo enseño a un niño o una niña a defender bien, lo normal es que haga menos faltas que si no lo enseño a defender, que si no tiene que utilizar el antebrazo, que si el contacto. Entonces, quizás si nosotros los entrenadores formáramos mejor de lo que quizás formamos a los jugadores, ese tipo de faltas, primero que no se cometerían tanto. No sé si me estoy explicando. Y en segundo lugar, en concreto lo que lo dice, el criterio, yo creo que sí cambia. No te voy a decir con buena intención, mala intención, pero sí cambia en determinados momentos de los partidos y a lo mejor el árbitro no se da cuenta, o quizás los entrenadores sí creemos que cambien. Habría que analizarlo bien, pero mi respuesta es que sí cambian. Y no me refiero, por supuesto, a tratar a un equipo de una manera y a otro de otro. Esencialmente, claro. Temporalmente. ¿Cambia el criterio del árbitro? ¿Debe de cambiar? ¿Tiene que cambiar? No debería cambiar, y te pongo un ejemplo. Las faltas que se hacen al final del partido para que no corra el tiempo cuando voy perdiendo, cuando quedan ya segundos. Que esas faltas normalmente se hacen, se ve claramente que es una falta que se va a hacer para parar el partido, que no va a haber, que no hay balón de por medio, va a agarrar de la cintura, de la camiseta. Esas faltas tienen que ser igual de antideportivas porque por el criterio que en el minuto 1 de partido, ¿no? O sea que el criterio no debería cambiar, sea minuto 1, sea minuto... ¿Cómo? Al final puede ser también interpretaciones de la falta. Vamos a ver, pero si el mismo reglamento ya está imponiendo ahí, entre comillas, ese, cambio de criterio temporal. Porque es en los dos últimos minutos. Por la falta de los 2 últimos minutos. Por ejemplo. Entonces, es que muchas veces, bueno, no sé, yo es que quiero saber la opinión desde dentro. Eso se habla, no se habla. Las faltas que tú dices por parar el reloj al final del partido. Porque da la impresión, hay veces, que un equipo quiere hacer la falta y el árbitro no se la pita. No se la pita porque piensa que pitándosela lo va a beneficiar, aunque sea antideportiva. Que le va a venir... No. A ver, espero que no sea porque se quería antes. No. Simplemente por... No. Es una duda que se plantea mucha gente, es cierto.
Pero yo creo que es porque te da cosa, vamos a llamarlo así, te puede dar cosa pitar esa falta como antideportiva cuando va perdiendo, porque como que no quieres castigar más al equipo que va perdiendo, quizás lo entiendo por así, o porque se ve que, o porque el árbitro puede decir en ese caso, oye, si la pito es que tiene que ser antideportiva, entonces prefiero no pitar, no sé, que no debería ser así, que el criterio debe ser el mismo en el minuto 1 y el minuto 39, que si ese agarrón en el minuto 1 lo pitas clara como antideportiva y todo el mundo, nadie protestaría porque lo ve claro, igual debería ser en el minuto 39-50, ¿me entiendes? Vale. Y después a lo largo de un partido el criterio que si cambia o no cambia, a lo mejor puede dar la impresión o puede cambiar que el árbitro no se dé cuenta, pero el árbitro debe intentar mantener ese criterio a lo largo de todo el partido. Después una cosa que los contactos cambien, el tipo de contacto a lo largo del partido o no. Sí. ¿Me entiendes? Estamos de acuerdo. Pero cambia la dureza, pues el árbitro realmente tiene que pitar más falta, pero eso no es un cambio de criterio. No entiendo yo. Es que creo que yo creo que el cambio, que no se debe producir cambio de criterio, porque el cambio de criterio lo primero que hace es poner loco a los jugadores y al entrenador, porque al final el cambio de criterio que hace, que si ahora yo por poner la mano en la cintura le pito falta y en un minuto no le pito falta, ¿qué estoy provocando? O protesta entre los propios jugadores, porque a un equipo se lo pite y al otro no. Vamos a acotar más y saltamos ya a este tema. ¿Por qué entonces los 2 últimos minutos se pitan esas faltas como antideportivas, las de antes de poner el balón en juego? Mi respuesta es porque lo pone en el reglamento. Ahí está. La tuya, Óscar. Sí, no, exactamente. Sí, el reglamento está para cumplirlo. Evidentemente, vuelvo a decir, hablar de las interpretaciones no es fácil. En los últimos 2 minutos también el nivel de presión que creo que pueden recibir los árbitros también es mayor. No sé si eso puede influir más o menos. Pero, sinceramente, yo creo que una falta antes de poner el balón en juego, que no sea en los 2 últimos minutos, una falta, vamos a llamarlo clara, ¿vale? Un agarrón que no deje avanzar un jugador. ¿Cuántos casos se dan? No, perdona, Adrián, perdona. No hace falta agarrar a un jugador. Y es la misma jugada que un corte del lado débil, por decirlo de alguna manera. El tío corta, yo tengo el balón y en el otro lado un tío corta y el otro le obstruye de manera que le hace falta. Es lo mismo que en un saque de banda. Pero me quedo con tu respuesta. Lo pone el reglamento, facilita el juego y ayuda a clarificar mucho los finales de partido y que no se enreden. Me parece perfecto. Pero vaya, que creo que con tu criterio se pitarían muchas más faltas antideportivas, porque todo el juego, todas las faltas fuera del que lleva la pelota son faltas antideportivas. Porque no hacen por jugar el balón, como dice la norma. Claro, pero bueno. Claro, entonces. No, pero eso lo tenemos claro, que creo que todo el mundo puede distinguir lo que es una falta antideportiva con el balón, con el juego lejos de donde está el balón, que no siempre tiene que ser antideportiva, evidentemente. Bueno, hemos hablado antes así de pasada sobre la evolución del baloncesto, sobre las normas, y creo que ha sido Óscar que ha hablado o los dos habéis hablado de hacer más grandes las pistas, hacer que las canchas sean más grandes. Mi pregunta es, ¿veis realista a nivel de baloncesto provincial que se puedan hacer las pistas más grandes? Para que no se dé la típica jugada de pisar la línea de 3 de fuera tantísimas veces, dado que se tiende a alejar el juego del aro. Bueno, yo creo que es complicado. A nivel provincial bastante más. Ojalá pudiéramos adaptar las pistas y las instalaciones a lo que nosotros quisiéramos. No en todas las pistas ni instalaciones tenemos las medidas quizás reglamentarias ni los medios de protección. No sé, es bastante complicado a nivel provincial. Entiendo que a nivel profesional pues sería el primero donde se podría cambiar, pero si no se ha cambiado ya en determinado momento que se ha pedido y se han hecho estudios, reuniones sobre ese tema, yo lo veo bastante complicado. Creo que por infraestructura, a nivel provincial, incluso autonómico, o nacional también, ¿por qué no? Creo que no es viable. No tenemos pistas mucho más grandes, ni líneas que poner donde queramos. Creo que es bastante complicado y sería bastante costoso, evidentemente. No me voy a extender la respuesta porque
opino como Oscar, que es que es inviable, pero sí creo que sería necesario. Creo que se nota mucho la cantidad de fueras de banda, aunque ya quizás se estén adaptando un poco más los jugadores, pero la cantidad de fueras de banda en el triple, en pistas normales, no te hablo en pistas transversales, sino en pistas normales, sería necesario, pero es verdad que es muy, muy complicado porque cualquier pista que pensemos transversal sería prácticamente inviable. Inviable ampliarla por los dos lados en todas las pistas transversales para que fuera bien. Es complicado, es complicado. También era complicado pasar de 6.25 a 6.75, se consiguió, pero esto es aún más complicado porque no podemos ampliar los espacios que ya existen. Bueno, vamos a hacer una pregunta concreta que nos han enviado y volvemos a los temas estos más generales. Esta va para Adrián. ¿Cómo gestiona un árbitro un desacuerdo con un compañero cuando los dos están al 100% seguros de que lo que ha pasado es lo que ha pitado, pero son opiniones contrarias? Y esa acción, además, puede determinar el decantar el partido para un lado o para otro. Bueno, a ver, en relación a eso, en decisiones finales existe un protocolo de actuación en el que la decisión no es solo de un árbitro o del árbitro que le toca esa jugada, que le toca, porque la pista se divide para los árbitros en zonas, ¿vale? De responsabilidad. Entonces, la decisión, el protocolo dice que primero se reunirán los dos árbitros y lo hablarán. Por eso, últimamente, este protocolo es relativamente tiene poco tiempo, vamos a decir relativamente, ¿no? Es más visible ahora. Muchas veces hay canastas que hay algo de duda o puede generar dudas, se reúnen los dos árbitros, lo hablan con los oficiales de mesa. Si estos dos árbitros están ya de acuerdo y lo tienen clarísimo, pueden dar la validez o no a la canasta. Lo hablan con los oficiales de mesa, que son una, dos o tres opiniones más, lo vuelven a hablar entre ellos para tomar la decisión final y esa decisión se comunica a todo el mundo. Es decir, que la decisión es consensuada por todos, que no se llega a un acuerdo y que hay 50-50 en un hipotético último caso. El reglamento da la posibilidad, da la autonomía al árbitro principal de tomar esa decisión cuando los árbitros no se pongan de acuerdo. Puede consultar, todo eso viene en el reglamento, que los puede consultar, pero tiene la potestad de dar esa última decisión, aunque en el 99% de los casos es consensuada. Muy bien. Bueno, esta, Óscar, contéstala tú primero. Como entrenador, también de base, ¿cuál pensáis que sería la forma ideal para que los árbitros, bueno, quizás también podríamos meter ahí a los entrenadores? Esa será la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es la manera ideal para los árbitros que empiezan, para los novatos? Que empiecen solos, que empiecen acompañados, que piten en unas categorías, que piten en otras, y después podemos no darle la vuelta. Es decir, la pregunta que se hemos hecho siempre, los mejores entrenadores en las categorías más de formación o en las categorías más elevadas. En las categorías de formación, acompañados siempre por entrenadores que comienzan. En fin, primera parte de la pregunta. Venga, Óscar, ¿cómo prefieres tú que empiecen los árbitros como entrenador? Hombre, esto debería ser o debe ser un proceso gradual, evidentemente. Si es verdad que no siempre existen los mimbres para hacerlo de la mejor manera posible. Yo pienso que lo ideal sería primero conocer de qué va un poco el tema, porque sé que es difícil la captación de los árbitros y muchos vienen sin un bagaje de jugador ni de espectador, y quizás esos árbitros más noveles les cuesta un poquito más. Quizás una primera fase de observación del juego, de formación antes de meterse ya directamente a arbitrar, que supongo que lo harán en los programas de formación, que estén viendo partidos, que poco a poco vayan, como hacen, vayan de segundo árbitro, de ayudante, que van cogiendo experiencia, y hasta que ya, pues, cuando lo crean el comité que estén capacitados ya para dirigir un partido, pues lo darán. Y en función, para contestar la segunda Perdona. Antes de pasar a eso. Primero, has dicho una cosa interesante que me la guardo, la primera fase de observación por parte de los árbitros, ¿no? Pero luego, en conclusión, tú prefieres que los árbitros empiecen cuando saltan a la pista por primera vez acompañados. Creo que sí. Vale, correcto. Creo que sí, que es más formativo. ¿Y sobre los entrenadores? Perdón. Los entrenadores,
Si no recuerdo mal la pregunta era, Juan, perdona. ¿Los mejores entrenadores en categorías de vale. formación o en categoría... Yo siempre... Bueno, las dos. Sí, te entiendo. Yo siempre he pensado que eso de mejor entrenador para una categoría u otra, sobre todo la experiencia es lo que lo va dando. Hay grandísimos entrenadores o entrenadoras que son bastante válidos en una categoría, por ejemplo, en minibásquet de formación, y a lo mejor en una categoría como senior, pues no es que sean mejores o peores, que no esa palabra, sino que a lo mejor no están tan a gusto o están tan motivados para desarrollarlo. Siempre decimos que la base es lo más importante, ¿vale? Porque ahí se empieza a construir la personalidad, el juego de un deportista, y que ahí tendríamos que tener buenos maestros, evidentemente. Pero si todos direccionamos esos buenos, entre comillas, maestros o maestras a la base, los menos preparados, quizás, o con menos experiencia, van hacia arriba, que también denotan y necesitan otro nivel y demás. Yo creo que sí. Si me tengo que decidir de una opinión u otra, creo que sí. Pero también creo que la experiencia lo hace todo, y un entrenador que tenga años de experiencia y que esté motivado y que le guste y se le dé bien esta categoría, pues sí debería estar en las categorías de formación, que más para arriba. También depende de los objetivos de cada club. Hay clubes que tienen unos objetivos deportivos distintos a otros y quizás no sea de esa manera, o que no tenga los miembros necesarios para cubrir el puesto, llamémosle, de minibásquet, y sí prefieren tenerlo cubierto en senior. Mi opinión es que sí, que deberían estar los más expertos. Adrián, los árbitros, bueno... La primera pregunta es que es complicado. Estamos condicionados, está claro que estamos condicionados. Estamos condicionados y partiendo, y que quizá la minibásquet, la mini quizás no, porque por el tema de que no hay resultado quita ya mucha presión en ese sentido un poco, pero la minibásquet sea la categoría más difícil de pitar. ¿Por qué? Porque por lo que hemos estado hablando antes de la fluidez del juego, es que en minibásquet, ¿cuántos contactos hay? Muchísimos. ¿Cuántas violaciones, pasos dobles se cometen? Muchísimas. Esa fluidez del equilibrio entre la fluidez y las reglas de juego, pitar lo que sí tienes que pitar y dejar de pitar lo que no tienes que pitar para que el juego sea fluido, pero a la vez manteniendo unas mínimas reglas, es muy complicado. Entonces, para los árbitros nuevos, pitar minibásquet es muy, muy complicado. Que lo ideal sería, por lo menos en minibásquet, con un árbitro más veterano, que por necesidades, pues no es fácil. Es que, sinceramente, por temas de asignaciones, por suerte, por cantidad de partidos, de volumen de partidos que tenemos los fines de semana en Huelva, es muy complicado mantener ese equilibrio. Entonces, pero ahora ese árbitro que vaya a un cadete o a un junior, cuando muchas veces ese árbitro quizás sea cadete, pero está pitando un junior. Empieza a pitar la gente que son mayores que él, para que pita acompañado. Ahí tiene que ser la formación. Es que es muy complicado ese equilibrio. Yo le veo... No sé. Nosotros lo que intentamos es que no empiecen a pitar solos, por supuesto, por eso hace muchos años ya se puso el torneo de formación, que empiezan el curso, lo primero que hacen es pitar un torneo con 3, 4 partidos una mañana, con árbitros más veteranos al lado corrigiéndole, que se sientan que están respaldados. Después el siguiente partido, un partido de liga, pero siempre acompañado por otro árbitro más veterano, y después ya poco a poco van entrando. Antes de pitar su primer partido solo, de enfrentarse, por supuesto con un seguimiento individualizado, habrá algunos que necesiten 3 semanas, otros que necesiten 1, otros que necesiten 1 mes y medio. O esos árbitros ya pitarán solo cuando creamos que las condiciones son las adecuadas. Bien, ¿creéis los dos que los entrenadores comprenden y colaboran con los árbitros novatos? ¿Le ponen facilidades a su labor o hay quien quiere aprovecharse de ello? ¿Cómo se podría, si se da así, cómo se podría luchar contra eso? Bueno, yo no lo digo por ti, Óscar. No, ya, tranquilo. Bueno, quizás. Gracias, Juan. Está claro que hay muchos tipos de personas. No podemos meter el mismo saco a todos los entrenadores. Tenemos una forma de ser, una forma de dirigirnos, una forma de entrenar, de dirigir un partido bastante distinta a los demás. Si es verdad que cada maestrillo tiene su librillo, que hay entrenadores que quieran meter presión
a este tipo de árbitros noveles para beneficiarse o su equipo, pues vale, que hay otros entrenadores que no, porque no sea su condición o porque no lo hagan instintivamente. Yo creo que no hay mala fe en nada, sino que muchas veces nos sale de manera instintiva una protesta y nos creemos también, que me puede pasar a mí, que un chaval que tiene 14, 15 años, que es nuevo, pues le damos una voz y a lo mejor pues ya la siguiente vez que protestemos le creamos un poco de duda y ya nosotros estamos diciendo, ostras, pues me ha servido esta protesta que he hecho. Creo que hay de los dos. Pero realmente, ¿cómo podemos hacer ver a ese entrenador, aunque sea uno o dos, el daño tan grande que hace? Porque lo más probable es que después de un día de esto, ese árbitro deje de pitar y no continúe. Y cuando se le junta una semana y a la siguiente le pasa otra vez lo mismo, ese árbitro deja de pitar. Ese daño es tan grande que tendríamos que ver cómo hacer ver, porque muchas veces son entrenadores jóvenes también, que no están tan... Los expertos normalmente sí respetan bastante esto. Hay de todo, todos somos distintos, cada uno somos como somos. Pero ¿cómo podríamos hacer ver eso? ¿Tú notas eso, Adrián? ¿Hay quien se quiere aprovechar de los árbitros jóvenes? Hablando claro. Yo tristemente sí lo veo. Que por suerte es muy pocos casos, también es verdad que no es la tónica general, pero hay determinados momentos, determinados que sí, y que creo que por eso éticamente yo he empezado diciendo que creo que los entrenadores también deben utilizar herramientas a su favor, incluso intentar influir, pero hasta un cierto punto. La ética creo que debe estar por encima, de verdad, en minibásquet, porque estamos hablando de que ahí es donde pitan los árbitros nuevos. Todo por ganar, todo porque el árbitro, humillar al árbitro, humillar al otro equipo, por ganar, ¿merece la pena? Yo, mira, para aportar algo ahí, yo creo que también nos podríamos basar un poco en nuestro ejemplo en los jugadores, en los entrenamientos, jugadores y jugadoras. Voy a poner un ejemplo mío, personal. Cuando estamos entrenando, sobre todo quizás cuando estamos llegando a partidos que tenemos más marcados en el calendario, fases finales, que en los que queremos nosotros, que somos un poco más importantes, más competitivos, pues a lo mejor hacemos en los entrenamientos a las niñas o a los niños, incluso pequeños, unas pequeñas trampas, vamos a entendernos, cabrearlas un poco, pitando un poquito irregularmente para que estén acostumbradas a ese tipo de arbitraje que le puede suceder en un partido, llamémoslo importante, y no se frustren con las decisiones arbitrales que se toman. Es decir, educarles también un poco nosotros a eso, que relacionar la figura del árbitro como una figura que supone que es imparcial, que no va a perjudicarnos y que tenemos que acostumbrarnos, igual que no acostumbrarnos nuestros errores, a los suyos. Eso es lo que también queremos nosotros, que se llama aspectos formativos, que a todo el mundo se nos llena la boca diciéndonos que sí, que vamos a formar, pero evidentemente hay muchos casos que muchas veces vamos a ganar, más que a formar. Yo pienso que... Ahora que hablas de los errores, yo siempre saco el mismo ejemplo. Un jugador que tiene un 50 o un 60% de acierto en el tiro ha hecho un partido fantástico, vamos. Y si ha perdido a poner 4 balones, sigue habiendo hecho un gran partido, ¿no? Ahora, un árbitro que acierte el 50% de las ocasiones, ya me dirás, pues eso los árbitros son personas humanas, con su derecho al error y que trabajan para evitar esos errores. Bueno, vamos a una pregunta así un poco muy genérica, cortita. ¿Qué valora más un entrenador de un árbitro y un árbitro de un entrenador? Óscar, ¿qué es lo que más valoras tú de un árbitro? Hombre, quizás la atención también que te pueda dar, ¿no? No le llama compañerismo porque, aunque seamos amigos y demás, no somos compañeros, somos distintas figuras dentro de un partido, pero sí esa atención, esa explicación en un momento dado que te puedan dar, esa justificación que te puedan dar, evidentemente de manera educada, igual que nosotros nos deberemos dirigir a ellos, o que queremos que se dirijan a los jugadores, a las jugadoras. Yo creo que es una de las claves de esa valoración que estás hablando. Pienso que es la principal, el
respeto. Luego, evidentemente, a todos nos gusta que no arbitre o que el árbitro que arbitre lo haga lo mejor posible, y los árbitros entiendo que querrán que los entrenadores nos portemos lo más correctamente posible. Adrián, ¿qué valoras tú más de un entrenador? Un árbitro, más que esperar que el letrado se porte bien, un árbitro lo que espera es que él acierte. Es decir, que el propio árbitro, lo primero que le importa al árbitro, eso sí, es él acertar. Y él, a un árbitro no le sienta nada bien irse a su casa sabiendo, coño, me he equivocado en esto, aquí tiene que haber pitado esto y esto. Entiende que lo primero que le interesa a un árbitro es hacerlo el bien, el propio. Eso es el primer eso. Y después lo que más valora es el respeto, sobre todo el respeto, que podemos estar en acuerdo, en desacuerdo. Yo le pito a Óscar y puedo estar de acuerdo con que estos son pasos, esto es paso cero, esto es antideportivo, esto no. Pero por lo menos desde un respeto, que termine el partido, somos amigos, igual que durante el partido, pero bueno, durante el partido quizás haya que mantener más esa pequeña barrera, vamos a llamarla así, o no sé cómo llamarlo, pero que el partido termine y se terminó. Por lo tanto, ese respeto, ¿sabes? Que eso no se vaya más allá de... A eso me refiero con el respeto, al fin y al cabo la atención. Muchas veces creemos Normalidad en el trato. Exacto. Respeto, compadreo no, tampoco. Exceso de diálogo para mí tampoco es bueno, porque al final no, pero el compadreo, acaba como acaba. Bueno, perdón. Vamos, compadreo dicho entre comillas. Sí, pero que el compadreo también quiero... Al final vamos a hablar de Huelva, somos pocos árbitros, somos pocos entrenadores. Es que ese compadreo que yo vea a Óscar, vamos a poner, y yo le dé un abrazo, porque después de cuando pase esto y nos podamos abrazar dentro de un año, le dé un abrazo a Óscar, que eso desde un aficionado externo que esté en la grada del equipo contrario lo malinterprete, como ha pasado en ocasiones, es que ese compadreo, sabiendo cada uno después que cada uno tiene su papel, tú eres el entrenador, yo soy el árbitro, tú vas a llegar hasta un cierto punto y yo te voy a permitir llegar hasta otro cierto punto. Y ya está, y cada uno se está respetando, pero a la misma vez... Sí, pero eso entra dentro de la normalidad. Antes del partido... Sí, pero quiero hacer hincapié porque a veces parece que no hay, que esa normalidad es mala. Que yo tengo que llegar a un sitio y yo a Óscar, si después de un año yo me llevo genial con él, no le puedo dar un abrazo en un momento dado, estoy hablando. Después, lo que después tengo que demostrar es que yo voy a ser objetivo con Óscar 100%, que si le tengo que pitar una tenda o lo que sea, se la voy a pitar. Está claro. Empatía, normalidad, diálogo durante el partido. Para mí, diálogo el justo, porque los excesos del diálogo muchas veces acaban mal. Empiezas a dar explicaciones, te piden más, le das más explicaciones, te siguen pidiendo más, hasta que al final te desquician. Pero bueno. A ver, Óscar, creo que tú tenías alguna cosa por ahí para preguntar, ¿no? Hablando estos días también con algunos compañeros que siempre surgen algunas dudas. Yo siempre he tenido una duda desde muchísimo tiempo atrás, que lo he preguntado incluso a árbitros en partidos, fuera de partido y en otros foros, y a mí nunca me ha quedado claro. Y es el tema de si un jugador pisa en un tiro libre, sea el primero o el segundo. El tirador, evidentemente. Sea la categoría que sea. Vamos, Euroliga, ¿eh? Euroliga, todo. ACB, todo. Porque incluso yo creo que donde se respeta más esa norma es en categorías pequeñas. Fíjate. O no. Yo a lo mejor que lo veo más en esa norma, en esa categoría. Que pisa, ¿no? Es que es pequeño. Bueno, pues a lo mejor aquí estaríamos hablando de una adaptación del reglamento, si tenemos que hacerla o no. ¿Vale? Pero eso tiene que quedar claro. No puede ser decisión de un árbitro que sí, estoy mirando y está mirando que está pisando y no lo anula. No, es que es muy pequeño y no llega. Bueno, pues tenemos que establecer unos criterios para categoría pre-mini, para baby basket evidentemente quizás no, a partir de mini basket, pues que si como dice Adrián, que hay unos criterios, tendremos que respetarlos, porque ahí sí que no hay interpretación ninguna. Si pisa es inválido y si no pisa, en principio es válido el tiro libre. Siempre me ha sugerido esa pregunta y la verdad que he tenido muchos tipos de respuestas. No sé qué me dirá el amigo Adri. A ver, mira, bueno, la norma es clara, lo que tú dices, el jugador que tira no puede pisar el balón hasta que el balón no toque el aro o entre en la canasta, eso es claro, ¿vale? Y es una violación del lanzador que incluso prevalece sobre las demás de los del pasillo o de las que salen del triple. Es decir, que la violación es clara.
que se debería pitar, claro, y más en categorías altas. Ahora ya, opinión personal, yo creo que el árbitro también tiene que ser formador en categorías inferiores. Yo creo que en determinados partidos, en determinados momentos, y es mi opinión, yo en Premier, por ponerte un caso, un niño que no toca aro en su tiro libre, si al siguiente tiro libre yo le acerco un paso hacia canasta para que tire un tiro libre, y si con eso la mete y se lleva ese éxito, y estamos haciendo que el niño se vaya más contento de ese partido, vamos a decirlo así. Tenemos que... Estamos hablando de cosas distintas, pienso. Yo creo que sí. No, es que él ha hablado de lo Sí, que ha pero dicho tú de te que has en ido minibásquet hay veces que... Bueno, en minibásquet y en no minibásquet. La pregunta yo creo que se podría reducir a ¿se está despreciando un poco esa norma? ¿Se está dejando de prestar atención a esa norma? Porque el problema viene después, que cuando alguien lo aplica ya es el bicho raro. Y sobre esos temas, no sobre esa solo, sabemos mucho. Hay algo que se cae en desuso pitarlo y luego cuando uno lo pita, porque es que es verdad y está obteniendo ventaja por infringir el reglamento, es el malo. Pero que sí se debería pitar y a lo mejor no se mira tanto como se debería mirar, porque estamos pendientes de rebote, los empujones, que no entre los de fuera, que no entre los de dentro, y a lo mejor no miramos ese pequeño detalle. Fíjate tú, una cosa que puede influir en no ver eso es la colocación del árbitro en el tiro libre. Si el árbitro se tiene que colocar en el tiro libre, en la imaginaria que cruza la línea de tiro libre con el triple, que es donde perfectamente vería eso. Si el árbitro se coloca 1 metro más para atrás de ahí, más para atrás me refiero, más hacia el medio del campo, ya el árbitro quizás no lo vea por la perspectiva, o el propio pie tapa el otro que está pisando. Es que a lo mejor la propia colocación del árbitro ya hace ver eso o no, o después está bien colocado pero se fija en otras cosas, que se debería pitar, totalmente de acuerdo, excepto y hago esa excepción de minibásquet, de pre-mini en determinados casos, en determinados casos. Hombre, en determinados casos, bien, y si me pones ese ejemplo concreto, en pre-mini y tal, pues yo creo que es entendible por todos los que están participando en el juego y no es mala opción. Pero muchas veces decimos al árbitro, oye, mira que está pisando, y está mirando. Lo de la colocación yo creo que ahí no tiene mucho que ver porque si no está bien colocado un árbitro para un tiro libre, ya vamos más. Pero me refiero que es fácil de observar. Pero incluso para los propios jugadores y niños que al fin y al cabo se están formando, o niñas, perdón, si tú a uno le dices que si pisa es fuera, al otro también. Vaya ganando de 50, de 20 o de 30. Los niños son muy crueles Además, también para eso. Que es algo que debería controlarse porque al final, entre comillas, es fácil, porque estás parado y viendo el partido y viendo la jugada en estático, que no es un movimiento de 10 jugadores a la vez, tú solo, se supone que es más fácil, pero es verdad que en minibásquet estamos hablando muchas veces de árbitros más noveles, que aunque se trabaje, de todas maneras, nosotros hacemos exámenes todos los meses, a partir del día 1 tienen que hacer el examen del mes. A partir de pasado mañana viernes. Esa pregunta la voy a poner para que todo el mundo, a ver si para que la tenga clara, la ponemos para todo el mundo, ¿vale? Y a ver si así... Óscar ya ha conseguido, ahora, en cuanto comencemos otra vez a jugar, habrá montones de tiros libres anulados porque se pisará la raya. Bueno, me parece bien. Pero bueno. Pues igual que John Mikan hemos influido en algo en el reglamento del juego. Vamos a ver. No es influir en el reglamento, es llevarlo a la práctica, no hemos cambiado el reglamento tampoco. Bueno, los reglamentos cambian también por los jugadores y los entrenadores, no te creas. A eso me refiero. El Chuck Attack, la NBA prohibió los mates porque Chamberlain abusaba. En fin. Por la zona, por Michael. Y la NCAA, vamos. A ver si no se me va, que tenía por aquí alguna preguntita. Mira, una cosa de la que, bueno, creo que estamos llegando ya un poquito a la normalidad, pero de la que se quejan algunos. Nosotros pedimos a los equipos junior y senior que graben 2 partidos o 2 o 4, no sé cuántos son al final, según las fases que haya. Y este año además hemos empezado a pedirlo a los de minibásquet, que se graben. Y que se graben a ser posible en las condiciones normalitas. Óscar, como club, ¿piensas que eso es útil, que es una exigencia absurda de la federación? Y Adrián, tú explica por qué esa exigencia, que lo sepa todo el mundo, que lo sepamos. Hombre, entiendo que es una actividad formativa, tanto para ellos como para el comité, como para todos.
Y bueno, personalmente no me parece mal. Sí es verdad que hemos hablado muchas veces con Adrián, que muchas veces los clubes, o ya no solo los clubes, porque muchas veces tienes que grabar un partido y estás en tu pista y no hay nadie del club que te pueda facilitar una cámara. Es complicado. Sí es verdad que hay mucha flexibilidad, porque si no, no podría haber. Hay mucha flexibilidad de que si no, oye, mira, no puedo grabar este partido, he tenido un error técnico que parece una excusa, pero que no son para nada excusas. Que más de una vez ha pasado que se apaga la cámara al inicio, cualquier fallo técnico. Entiendo que una actividad formativa interesante, pero que tiene que ser flexible porque es complicado que reunir todos los recursos para que se dé, evidentemente. A ver, Adri. Como recurso es buenísimo, porque que cada árbitro, al final, en este momento de la temporada, cuando paramos, ¿no? La media de informes sean 2, 3 videoinformes por cada árbitro, es muy bueno. No es lo mismo verte en un vídeo con los errores, por supuesto, este vídeo lo graban los equipos. Es todo gracias a los clubes, totalmente, porque ellos son los que graban, los que ponen los medios, los que ponen todo, nos lo facilitan al comité y ahora los árbitros, que son el grupo de formación, se encargan de ver esos partidos y se lo mandan a los árbitros. Y los árbitros ven su videoinforme, los errores, después con esos mismos cortes de jugada se hacen videoteca que los ven los demás, trabajamos en la charla, es decir, para intentar, lo que hemos estado hablando antes, de que el criterio debe ser el mismo para todos, intentar que al final no es lo mismo trabajar con vídeos de Liga LE que con vídeos de Junior, que es lo que pitamos todas las semanas. Sinceramente no es lo mismo. No se trabaja igual, no es la misma velocidad, mismo todo, los mismos contactos. Entonces a nosotros nos facilita mucho. Que creo que somos flexibles dentro de lo inflexible que podemos ser un poco, porque al designar mismo yo tengo en cuenta muchas veces, pues este chaval no lo hemos visto todavía en un video informe, venga, pues vamos a ponerle este partido que nos interesa más que vaya al otro que todavía no lo hemos visto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros avisamos a los clubes, oye, esta semana te recordamos que tienes que grabar tal partido. Ahora llegamos el eso, no lo ha grabado, por lo menos ese chaval que se pega un mes, por lo que sea, ¿no? Por diferentes circunstancias, sin grabarlo. Y a lo mejor llegamos a Navidad, que ha pasado y ese chaval no tiene ningún partido. Entonces, por eso intentamos ser inflexible y una norma, pero dentro de una flexibilidad que, coño, conozca, que creo que su club es el que se encarga un poco de esa coordinación, lo sabe. En fin, sí, lo sé. que lo también sepáis... por aportar una última cosa, Juan, este tema que muchas veces, como he dicho, fallan las cuestiones técnicas, pero otras veces hay una serie de consideraciones que recoge la normativa de grabación de partidos, pues que a lo mejor somos incapaces de lograrlo. La visión de juego, poner el zoom en el árbitro mientras señala, eso también nos condiciona, porque ojalá tuviéramos gente preparada y gente destinada a eso en todos los partidos, pero desgraciadamente a veces no tenemos ni gente Oscar, ni que le dé al botoncito de grabar. Pero bueno, Oscar, creo que en ese tema hemos sido... imaginación para solucionar esas cosas. Y entre vosotros y nosotros muchas veces decimos, oye, pues mira, esta esquina creo que es mejor, si no tiene a nadie de esta esquina se hace mejor. En pistas transversales, nos ponemos en el Palacio de Deportes, una pista transversal, es que es muy complicado grabar un partido bien, pero lo ponga de donde lo ponga, va a ser muy complicado. Pero, por ejemplo, en la pista central, si ponemos la cámara arriba, todo, es que no se ve nada. Una cámara fija o una GoPro, es que no se ve nada. Entonces, al final, es trabajo malo para ti, trabajo desperdiciado para ti y para mí, porque no vamos a sacar nada. ¿Me entiendes? Por eso intentamos poner una cierta norma para que todo sea, ya que lo hacéis, que sea provechoso tanto para vosotros como para nosotros. Bien, lo que importa es que todo el mundo saque la conclusión de que esas grabaciones de partidos son muy importantes para la mejora de los árbitros y, por tanto, para la mejora del baloncesto en general. Bien, y la minibásquet que hemos grabado este año, muchísimo más, ¿eh? La minibásquet todavía más, muchísimo más. Vamos ya bastante pasados, pero bueno, tenemos ahora un tema que me parece importante, uno más, ya un poquito más delicado, y para terminar os daré la palabra y que digáis todo lo que tengáis que decir. Vamos a hablar un poquito de captación de árbitros, pero de captación de árbitros en la que tiene que aportar mucho Óscar, porque como entrenador, o sea, la importancia de los entrenadores y de los propios clubes en el tema de la captación de árbitros.
Es evidente que nuestras competiciones hasta ahora vienen creciendo durante mucho tiempo. Esperemos que esa cosa que estamos viviendo no nos retrase mucho, no nos eche para atrás en el tiempo, pero vamos, el caso es que cada vez se necesitan más árbitros, cada vez hay menos, cada vez hay más exigencias y se necesitan árbitros. Y está más que comprobado que los mejores árbitros son los que vienen de ser jugadores o ser entrenadores. Entonces, yo creo que una labor buena de los clubes, una labor importante de los clubes sería también ayudar en esta captación de árbitros. No sé qué opinas tú como club, Óscar, y qué opinión tiene el comité de árbitros. Bueno, a nivel general, la captación no es fácil, entre otras cosas porque la forma más fácil, más directa de captar algo es hacer algo motivante. Es decir, es más fácil captar a un jugador o jugadora que a un árbitro, partiendo desde ahí. Lo que podemos ayudar desde los clubes, pues tampoco es fácil. Yo creo que tampoco lo tenemos interiorizado y quizás sería una buena manera de empezar de que haya algún tipo de contacto o reforzar esos contactos para ver cómo lo podemos hacer a través de los clubes, porque fuera de los clubes me da a mí que es bastante complicado hacer una captación. Entonces, dentro del entorno del baloncesto, que nosotros los clubes manejamos bastante población, pues ahí siempre hay el jugador que le interesa, el familiar que se le da bien o que también le puede interesar, ¿vale? O mismo dentro de esos jugadores o jugadoras que tú diriges. Si es verdad que compaginar los dos, aunque hay bastantes casos, no es fácil, y menos edades formativas, edades pequeñas, pero bueno, aquí lanzo la mano al comité de árbitros para entablar conversaciones y ayudarnos sin ningún tipo de problema. ¿Y los entrenadores? ¿No pueden ser árbitros? También. Ahí en Andalucía, para irnos más lejos, hay provincias en las que hay un elevadísimo número de árbitros que son entrenadores en colegios y en clubes. No, igualmente no es fácil. Antes ha estado Adrián hablando de las designaciones. Puede haber controversia también de por qué se designa a un árbitro que es de este pueblo y va a arbitrarle al equipo de su pueblo, por qué designa a un árbitro que ha pertenecido a tal club cuando va a dirigir al club a donde a cual ha dirigido. Es complicado. Yo no sé si los entrenadores, primero por tiempo, por dedicación, podrían ser también árbitros, que es otra figura del baloncesto que puede ser bastante atractiva, pero no le veo yo demasiada dualidad en ser entrenador y árbitro. Ojalá, y seguro que hay gente que puede, pero que yo recuerde en Huelva no hay demasiado. Quizás un entrenador que lleva un equipo y puede desempeñar algo de árbitro, vale, pero entrenadores que llevamos varios equipos, que tenemos también trabajo y demás, lo veo algo difícil. Sería una buena manera también de entender, o sea, y evolucionar como entrenador. Hay que captar entrenadores también, para que no tengáis que llevar 4 equipos, 5 equipos. Está claro. Para eso están también los cursos. Adrián, captación. Óscar siempre ha querido ser oficial de mesa, ¿eh? Me gusta. Que la captación, es verdad que este año, por ejemplo, sí han colaborado muchísimo los clubes. Nos hemos repartido los árbitros a ir a presentarle a los clubes, quizás a los niños más cadetes y junior, ¿no? Que puede ser un poco esa edad la más idónea. Y el aumento del número de árbitros este año sí ha sido, en ese caso, bastante exponencial. Creo que gracias a esa pequeña colaboración de los clubes, que tendríamos que hacer muchas más colaboraciones, por supuesto, y que también que nos pueden ayudar, al final que sea atractivo. En lo que hemos estado hablando antes, que si un árbitro va a pitar un partido, normalmente otra vez un árbitro nuevo, un partido pre-mini, mini nuevo, si lo intentamos atosigar tanto, le estamos ayudando a que siga. Ese árbitro que después de ese partido termina llorando, si fuera un jugador el que terminara llorando, nos mataríamos porque ese niño siguiera jugando al baloncesto, lo intentaríamos mimar. Por favor, que ahí entre todos nos ayudemos. Así que creo que al final esto no gana el comité de árbitros, no gana la parte de entrenadores, no gana el baloncesto al final, que creo que es lo que por el que tenemos que mirar. Así que creo que cuanto mejores árbitros, mejor será la competición. Cuanto mejores jugadores, mejor será la competición. Y al final crecemos todos y todos los estamentos vamos creciendo a la par. Bueno, venga, vamos a terminar ya con un último tema, un poquito más delicado. No es algo que se produzca a menudo,
pero desgraciadamente en estas últimas temporadas hemos tenido algún caso que otro. Cuando se produce algún tipo de incidente entre los familiares, los acompañantes de un equipo, bien sea entre ellos, bien sea con el árbitro, con los árbitros, bien sea con los jugadores o jugadoras del equipo contrario, ¿qué actitud tenemos que tomar? ¿Qué actitud tiene que tomar el árbitro? ¿Qué actitud tiene que tomar el entrenador? ¿Qué colaboración puede haber entre ellos? ¿Cómo se puede erradicar esto definitivamente? ¿Qué medidas pensáis que habría que tomar? Bueno, primero, ese tipo de altercado, hay la figura del delegado de pista, ¿no? Que es un poco responsable, o bueno, sí, al fin y al cabo es responsable de todo ese tema. Desde los clubes, nosotros educamos, todo el mundo, todos los clubes también trabajan en ese sentido, educamos en valores, educamos a la grada para que intentar que se produzcan lo menos posible. Sí es verdad que muchas veces te escapan un poco de las manos porque no puedes controlar a todo el mundo. Hay gente, puedes controlar quizás un poco, tienes más relación con familiares, seguidores de tu club, pero hay otra gente en la grada que quizás no puedes controlarla. Sí, luego es verdad que también eso puede pasar a nivel de jugadores, de entrenadores, que mostramos algunas reacciones un poquito que, bueno, están fuera de lugar, pero bueno, eso también es cuestión de uno mismo. Es difícil erradicar, pero yo creo que sí que la penalización sí debería ser contundente para dar ejemplo y porque tenemos que seguir unos valores y una educación deportiva que se tiene que mostrar en todo momento. No tenemos que permitir este tipo de altercados. Sí. A ver, estoy de acuerdo con Oscar totalmente. Sí es verdad que al final los altercados, las posibles incidencias que se puedan producir entre jugadores, entre entrenadores, árbitros, entrenadores, jugadores, al final son más fáciles de controlar por el árbitro en este caso, porque está dentro de la pista, se sanciona directamente y ya está. Las acciones de la grada es que son muy complicadas, es que bueno, la acción, lo mayor podría ser suspender el partido. Bueno, pues nos vamos de aquí y ya no se puede hasta que la gente se sepa comportar. Pero los niños quizás se merecen eso también. Muchas veces hay que poner, es que un niño se merece eso, pero bueno, también a lo mejor hay que preguntarse si el niño se merece que esos familiares tengan ese comportamiento. Es complicado de controlar, ojalá que no aparezca, eso por supuesto, pero sí es verdad que si aparece, tomar las medidas que sean necesarias. Tomar las medidas. Este año se ha desalojado la grada al menos en 2 ocasiones, en partidos de categorías pequeñas. ¿Creéis que el árbitro debe tomar esa decisión? ¿Creéis que la federación debe apoyar esa decisión de los árbitros? ¿Creéis que eso es un castigo excesivo para el resto de acompañantes? Porque los casos que se han dado no son casos de personas ajenas a los equipos, son personas acompañantes de los equipos, familiares, vamos. ¿Qué pensáis sobre eso? Yo creo que el árbitro sí debe tomar parte en esto, porque al final también es su responsabilidad en este caso, para eso está, para tomar parte en las acciones que se produzcan allí. También creo que forma parte de esta responsabilidad el club local u organizador, en este caso, y el propio club de los padres si es el visitante. Al final todos somos tenemos nuestra responsabilidad en esto y debemos entre todos, por eso entre todos debemos erradicarlo. Que si es la medida adecuada de desalojar la grada, quizás por lo que he dicho antes, de que si llegamos a suspender el partido por este comportamiento, al final lo que lo pagan son los niños. Y quizás los niños, si en este caso era el comportamiento adecuado, es que no tienen por qué pagar eso. Y si esta medida sirve para que no vuelva a ocurrir. Quizás habría que regularlo, ¿no? O ponerlo hacer un pequeño reglamento o normativa que recoja eso. Es complicado. Está contemplado en las normas, porque también hay que valorar la trascendencia social, como se llama. Porque que se peleen allí un par de padres, discutan en un partido de Liga EVA, pues bueno, pues será desagradable, tendrá que ir la fuerza pública a llevárselo, quitarlo del medio, lo que sea. Pero si eso sucede en un partido de minibásquet, de infantiles o de cadete,
la circunstancia yo creo que es mucho más grave. Sí, ahí estamos los responsables de los clubes, tanto el entrenador en este caso, como con la ayuda del delegado de campo, personal que haya afín, porque al fin y al cabo tú no puedes tener un guardia de seguridad, o no en todos los sitios hay guardia de seguridad. Nosotros damos por descontado, desde la Federación se da por hecho, y de hecho estamos muy agradecidos, que los clubes están trabajando mucho en ese aspecto, en todo. Pero claro, la situación no es... Hay veces que por más que intente el club no puede hacer más. La colaboración del entrenador, como en la mil y el valor, se da por supuesta. O sea, que el entrenador, cada vez que sucede algo de eso, antes de que lo detecte el árbitro, incluso, estamos hartos de verlo, pues, y por circunstancias con relativa poca importancia, él mismo se dirige a quien se está portando mal, por decirlo de alguna manera, y le intenta reconducir la situación, que en la gran mayoría de los casos, que ya decimos que no son excesivos, pero la gran mayoría de los que se da, se revierten de esa manera, simplemente con la colaboración del entrenador del equipo que está jugando, de algún directivo que esté presente y del propio delegado de campo, claro. Pero, ¿qué hacemos cuando se llega a una situación como la que desgraciadamente se da muy de vez en cuando? ¿Creéis oportuno desalojar la grada? ¿Creéis que directamente se suspende el partido? ¿Creéis que hay que sancionar? ¿Qué creéis que hay que hacer? Bueno, yo creo que antes de tomar ese tipo de decisiones, llamémoslas drásticas, puede haber un diálogo. No sé si tiene que ser el entrenador, el delegado de campo, algún responsable del club, intentar solucionarlo para que no se tenga que suspender el partido. Si la solución se basa en que esa persona o ese grupo de personas abandone la instalación, pues que la abandonen ellos y los demás sigan. Tampoco es fácil, porque es una instalación, puede ser una instalación pública de la que no tenemos tampoco quizás derecho a echar a nadie. Pero bueno, yo antes de la suspensión agotaría todas las posibilidades que habría, y si es hablar con la persona o algún responsable para que esa persona salga fuera o ese grupo de personas, intentaría antes que suspender el partido, claro. Sí, al final yo creo que la suspensión del partido debe ser la última opción. Hay que contemplar otras, como por ejemplo el desalojo de la grada, una opción intermedia. Es una opción intermedia en la que se siga el juego, pero bueno, ustedes no vayan a ser partícipes de él viendo el partido de la grada. Otra opción, al final tenemos que intentar, esas personas hay que intentar, vamos a llamarlo así, aislarlas. Esas personas ni tenemos que intentar que no darle apoyo, que se sumen más padres, más familiares, más abuelos, lo que sea, a él, a insultos, no sé qué, sino que se vean que ese no es el camino correcto, que ir a un partido de baloncesto un sábado por la mañana, levantarte para ir a insultar a otro jugador, al entrenador, que a veces con el entrenador propio incluso se pueden dar caso, al árbitro, es que de verdad merece la pena, te vas a levantar una mañana para ir a insultar, esa persona tiene que darse cuenta de que creo que el camino que está tomando no es el correcto, no apoyarlo, me refiero a aislarlo, vamos a llamarlo así. Vale, veo que sigue siendo complicada la situación. Bueno, decir que lógicamente que en este aspecto se ha avanzado muchísimo también, pero que los pocos casos que se puedan seguir dando, como dice Adrián, tenemos que aislarlos. En muchas ocasiones son los propios, el resto de padres los que obligan a las personas que están metiendo la pata a dejar de hacerlo, y creo que en ese aspecto la labor de los clubes está siendo buena. Pero sacando este tema aquí, lo que quiero es que sigamos tomando conciencia de que eso está ahí y de que tenemos que erradicarlo al 100%, no al 95 o al 98 como lo tenemos erradicado, sino al 100%. Bien, pues nada. Y una apreciación, Juan, perdón, y en minibásquet al 200%, me refiero en minibásquet nada, pero no solo por los propios árbitros, sino por los propios jugadores, por los propios entrenadores, que si en esa base estamos ya enseñando eso, al final, cuando lleguen a más años hacia adelante, ¿a qué vamos a llegar? Sí, evidentemente la trascendencia es más inversamente proporcional a la edad. Cuanto más pequeños son, mayor trascendencia tiene, eso es evidente.
bueno, creo que estamos en el buen camino para eso, pero sirva estos minutitos para hacernos ver que la cosa sigue estando ahí y que hay que erradicarla por completo. No más del 100%, porque por definición es imposible, pero sí al 100%. Hace una exageración para que se viera que como se diga. Vale, pues podéis cerrar vosotros el programa. Podéis decir lo que creáis conveniente. Bueno, si quiere, Adrián, empiezo yo. Bueno, primero, como hemos dicho al por principio, sorteo, creo, ¿no? Sí. Da las gracias por la participación en este tipo de cara a cara. Espero que a todo el mundo le haya sido formativo y le haya gustado. Y nada, yo plantear un pequeño reto que lo tenemos que plantear sí o sí todo el mundo debido a la situación que estamos dando. Tenemos que reinventarnos, no sabemos cómo vamos a salir de esta situación, cómo vamos a volver a nuestro entrenamiento, a nuestro arbitraje, a nuestra vida normal dentro del mundo del baloncesto, y por delante tenemos ese reto, como digo, de adaptarnos, de mejorar, de sacar cosas nuevas para intentar seguir igual o mejor de lo que estábamos antes de esta otra situación que estamos viviendo ahora mismo. Sí, no, por mi parte, un saludo y muchas gracias. Bueno, también agradecer por darle voz también a los árbitros, que muchas veces nos encontramos un poco más ocultos. Nosotros mismos somos los que a veces nos interesa estar más ocultos y no aparecer, pero que creo que sobre todo entre todos intentar sumar que todos los estamentos sumemos cada uno poniendo nuestro granito de arena para que consigamos ese bien común que es la mejora del baloncesto, que no somos enemigos, ninguno debe ser enemigo de nadie, ni entre los propios entrenadores, ni entre los propios jugadores, ni con otros, sino que al final esto debe terminar el partido y todos ser amigos y que premie el buen rollo y para el buen discurrir de esto. Que nada, que intentemos salir, como dice Oscar también, que la situación ahora es complicada, que nos tendremos que reinventar o no sé qué para ver cómo sigue esto. Y nada, que un saludo para todos y poco más. Bien, al final cierro yo. Ahora que dice Adrián lo de amigo, me parece una palabra clave. Y como decía un oficial de mesa conocida de nosotros, aquí hay una palabra clave que es empatía, pero la otra es la de la amistad, la de amigo. De hecho, los árbitros de minibásquet hace unos cuantos años ya no se llamaban árbitros, se llamaban amigos. De hecho, en el acta no ponía árbitro y árbitro principal y árbitro, tenía amigo principal y amigo auxiliar. Bueno, pues ahí tenemos que llegar, ¿vale? Y luego, con respecto a lo de reinventarnos, pues evidentemente nos tenemos que reinventar. Y desde la federación pues se están haciendo, desde la Federación Andaluza y todas las delegaciones, se están haciendo un montón de planes en función de cuándo y cómo podamos salir de esto. Pero para salir de esta situación, de momento nos tienen que sacar. Y tenemos que saber cómo nos van a sacar. Luego ya veremos si nos gusta, si no nos gusta, nos tendremos que aguantar. Pero en cuanto nos saquen, tened por seguro que tendremos planes para poder reanudar la actividad, para poder reanudar el baloncesto cuanto antes. Pero ya repito, ya insisto, y todos lo entenderéis, en cuanto nos saquen de la normalidad o nos vayan sacando poquito a poco, pues intentaremos ir recuperando la actividad, recuperando el baloncesto cuanto antes, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a los dos por vuestra intervención. Creo que ha quedado una buena charla de baloncesto, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Y desearos a todos espero que una feliz salida del estado de confinamiento de alarma y una feliz entrada y reingreso a la normalidad. Venga, buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes.